hay una constelación de factores, no podemos decir que hay un solo factor. Nos encantaría encontrar un sentido, ¿no? Porque siempre, como digo, es inexplicable y nos llaman a los psicólogos para que demos un sentido y genere calma o dé una respuesta, pero no hay un solo sentido, hay una constelación de factores y lo más importante es que hay siempre fragilidad subjetiva, ¿no? Cuando estamos hablando de adolescencia, la identidad no está construida, la mirada del otro siempre es muy importante. Entonces uno podría decir si acá tiene que ver con todo esto que es asociado a la adolescencia y que si en esa fragilidad entra algún tercero, ¿no? Por eso el grooming, el ciberbullying, porque muchas veces el desenlace como este está asociado a influencias externas. Pablo, me gustaría preguntarte sobre algo que escuchábamos recién por parte del maestro, ¿no? Que él indicaba que no había indicios en Maitena de una chica deprimida o una chica que se mantenía aislada, era una piba participativa. Entonces, ¿cómo entender la cabeza de esta chiquita que termina tomando esta decisión, si es que se termina suicidando? ¿Es lo que comúnmente dicen de los suicidas, que muestran una cara pero realmente interiormente es otro, evidentemente, el estado de ánimo? Mira, Mariela, eso es más común en adultos, En ¿no? adultos. Que llevan una vida, entre comillas, normal y en el fondo hay una intensa angustia o un problema económico o un desamor. Suele haber un factor desencadenante. En adolescentes es más difícil porque todavía la estructura de personalidad no está definida, pero sin lugar a dudas puede haber algo no puesto en palabras o una patología no diagnosticada porque todavía es un terreno donde la personalidad no está establecida, pero claro que Claro, puede pero haber ahí es donde me desesperanza. resulta a mí difícil entender Sí, cómo hace sí. un adolescente que no tiene esa estructura, esa salud mental construida y madurada, para simular lo que tuvo que haber simulado Maitena para no mostrar a dónde conducía su final, su destino. Claro, claro, pero por eso digo, es tan difícil exactamente, Maru, Es esto, más, pero por eso Pablo, uno podría decir, te diría que incluso es difícil para los padres, los que somos padres, pero porque digo, si no, primero para porque ellos, no ¿no? podemos leer ningún indicio, porque si vos me decís, mira, Claro, a tal síntoma, entonces es una alerta. Desde claro, luego siempre hay que hablar con los adolescentes, siempre, sí, acá sí, hay un tema de comunicación que yo siempre insisto en esto, hablamos poco con los chicos, están encerrados con los celulares, no sabemos con quién hablan, recién ahora se descubrieron chats misteriosos de Maitena con no sabemos quién, son números extranjeros, de países limítrofes, se está investigando, bueno, no nos vamos a adelantar. Pero esta imagen, por ejemplo, que estamos pasando mientras hablamos con vos, su último día, sale de la escuela, pues además fue con su hermana mayor. Sí, Le sí. dice, chau, te dejo acá porque tengo que ir a saludar a una persona, bueno, se va. Y se va y listo, y fue sí. su final. Digo, ¿de dónde nos agarramos los padres para entender cuando hay un signo que tenemos que darle importancia? Sí. Me parece que también lo charlamos, Gustavo, cuando veíamos también el efecto que tuvo esta serie Adolescencia. Una lectura posible, digo, para pensar juntos es integrando todo. Hasta que no tengamos alguna respuesta más efectiva, uno podría decir, primero, la vulnerabilidad subjetiva del adolescente, ¿no? Son sujetos vulnerables. Después puede haber algún malestar que no expresó, un malestar no simbolizado, decimos los psicólogos, y también la posible influencia externa. Esto es muy clave en este caso, ¿no? Si no hay algo que la arrojó a tomar esa decisión y entonces daría una respuesta posible, ¿no? Pero un adolescente no se pone en riesgo porque sí. Siempre hay algo del orden de lo psicológico, lo vincular y lo social entrelazado, ¿no? La clave yo creo que es entender que el riesgo muchas veces es un lenguaje cuando no hay palabras. En la adolescencia a veces cuesta poner palabras. Por eso los padres tienen Ahora, es tanto fácil desoriente, ¿no? Con los inducir, adolescentes. Pablo, vos como psicólogo, y has tenido, imagino, pacientes adolescentes, ¿es fácil inducir, que un adulto induzca a un adolescente a tomar esta decisión si realmente esto es así, ¿no? Lo que parece, después veremos qué dice la justicia. Porque ella, sin problemas ninguno, y aparentemente habría sido inducida, por estos diálogos que tenía o por otra gente, a tomar esta decisión. Digo, ¿puede ser así? Sí, Gustavo, porque claro, como decía, como se está construyendo la identidad y hay una fragilidad subjetiva, cuando hay una gran influencia, es muy probable que alguien que no pueda
hacer algo con la angustia, porque a veces los adultos con la angustia le ponemos palabras, buscamos ayuda. El adolescente crea un mundo interior silencioso y cuando no puede poner palabras pone actos. Y el acto puede ser, como vimos hace poco, ¿sí? que un pibe entró a un colegio a matar, o como en este caso, que es el otro extremo, se, entre comillas, digo porque no sabemos todavía, se suicide, ¿no? Como forma de liberar una angustia no tramitada. Pablo, me gustaría preguntarte qué porcentaje, si es que lo hay, ¿no?, de la población joven padece problemas de salud mental y si ese problema de salud mental, si ese porcentaje se incrementó luego de la pandemia puntualmente en los adolescentes. En la pandemia, Maru, se incrementó muchísimo las problemáticas adolescentes porque se tuvieron que quedar encerrados y adolescencia es conquista del mundo exterior. Claro, los adultos estamos más habituados al encierro y a los lazos sociales intrafamiliares. El adolescente se tiene que liberar de los padres y conquistar el mundo externo. Entonces, como eso no se pudo en casi 2 años, año y medio, muchos hijos de la pandemia, ¿no?, adolescentes que crecieron en pandemia, están con grandes problemas en salud mental, pero también hay muchas problemáticas en salud mental en adolescentes por la cuestión, digamos, las problemáticas económicas, lo difícil de proyectarse a futuro. Y la otra pregunta que yo siempre me hago es, ¿qué pasa con los adultos? No solamente la mamá, el papá, sino los modelos, en los colegios, muchas veces los adultos están tan aislados como los adolescentes, y el adolescente necesita la mirada del adulto, y yo siempre me pregunto dónde están los adultos hoy, ¿no? Sí. A veces la adolescencia es muy silenciosa, muy solitaria, en algunos casos hay que prestar atención, y no hay un acompañamiento institucional. A nosotros nos llamó mucho la atención hoy, por ejemplo, que no se decretó ni un día de duelo en el colegio, entonces ya eso llama la atención, como que, bueno, pasó o no pasó nada. Fabito, quiero hacer una consulta. Gracias, Gustavo. Pablo, lo que te quiero consultar en base a todo esto que estás explicando, que muchas veces cuando uno acompaña a los hijos, a los adolescentes, podés estarle encima, pero viste que pasan a veces horas encerrados en su habitación, conversando con otro grupo, conversando con otra gente. ¿Cuál sería el equilibrio como para no invadirlos y de paso para saber qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque son casos que realmente a veces uno como padre, obviamente, te preocupan, pero para saber dónde se está parado con respecto a que uno es padre y con respecto a la adolescencia o estos chicos que a veces no sabés qué es lo que están haciendo. Sí, ante casos tan graves, lo que podemos hacer, y que es lo importante, y por eso siempre es valioso este espacio que tenemos, es preguntarnos, ¿no? Siempre hay señales, lamentablemente acá por ahora no sabemos cuál es, pero el aislamiento repentino es una señal, los cambios bruscos del humor, cuando abandonan actividades que eran importantes, escucharlos, porque cada tanto suelen tirar frases los adolescentes como no me importa nada, para qué vivir, y después también las conductas de riesgo o autodaño, ¿no?, cuando se autolesionan, a veces es importante, y hay que estar, aunque no hablen, hay que estar, hay que decirle, vamos, me acompañás a buscar tal cosa, porque a veces los papás ven que están aislados y no se hacen mucha pregunta, lo dan como natural. Y bueno, claramente a veces el aislamiento es porque están tratando de entender algo que les cuesta y necesitan la ayuda. Yo creo que hay que llegar a tiempo y no con la respuesta justa, porque a veces creemos que tenemos que darle una respuesta justa. Es estar incluso en el silencio del adolescente, pero cuando alguien escucha de verdad, quizás evitamos un acto, porque la mirada amorosa, la palabra, estar cerquita de un adolescente les da tranquilidad, aunque no seamos padres o adultos perfectos. El mayor problema es cuando se aíslan y los adultos no hacen nada con ese aislamiento. A propósito de esto que estás mencionando, me gustaría preguntarte qué se hace ahora con los compañeros de Maitena o con toda esa institución que, como recién mencionaba Gustavo, nos sorprende que no hayan declarado un día de duelo. Entiendo yo que debe haber, no sé si hoy, pero en los próximos días, una jornada en donde se explique, se hable, se reflexione. Te pregunto a vos como profesional, ¿cómo se sigue? ¿Qué se debe hacer ahora con la comunidad escolar que queda golpeada por esta noticia? Sí, Maru, es fundamental tu pregunta. Yo, de hecho, acá en la zona oeste hubo 2 casos y me convocaron al colegio, al curso, a hablar con los compañeros.
porque detrás del suicidio o la muerte, digamos, a veces no es un suicidio, es una muerte repentina, y hay que ayudarlos a poner palabras, hay que escucharlos. Siempre es importante que un profesional de la salud mental entre a ese curso, primero para escucharlos, intentar de que puedan sacar la angustia, porque seguramente los compañeros van a estar muy angustiados y las familias también. Tendrían que haber dado un día o un par de días de duelo, y si no, más tratándose de viernes, sí, pero terminando más que la nada semana. En el colegio hablar el tema, pues si se oculta el tema me parece Hablar que es lo el peor, tema, hablarlo. Sí. No, Sí. digamos, la muerte es algo doloroso, pero hablar con los adolescentes, me parece que la palabra sana y nos acerca. Sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con la primera en Crónica, y vamos a seguir este tema de cerca. Abrazo grande, que estén muy bien.